El sistema urinario es el encargado de realizar un filtrado de la sangre y eliminar los desechos de la misma. Todo comienza con la formación de unas salientes de mesodermo intraembrionario intermedio, el cual va a formar las crestas urogenitales a los lados del intestino primitivo. En el interior de ellas debe formar al denominado conducto nefrogénico, que se divide en tres regiones: pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros es rudimentario, es decir, que desaparece en las primeras semanas y únicamente sirve como indicador para el desarrollo del resto del conducto. El mesonefros funcionará como el riñón provisional en lo que éste se desarrolla. En este, cada una de sus patas se denomina túbulo mesonéfrico y van a funcionar como una nefrona. Por último, tenemos al metanefros, el cual eventualmente formará el riñón en las semanas 5 a 7 y está unido al seno urogenital. El metanefros se divide en dos partes: el conducto metanéfrico y la yema metanéfrica. El conducto metanéfrico se va a ramificar en 4 generaciones para formar los cálices mayores y cálices menores. Por otra parte, la yema metanéfrica va a formar a la médula y a la corteza renal, las cuales se van a estimular mutuamente para formar 2 millones de nefronas hasta la semana 32. En este punto, el alantoide se va a contraer y se va a convertir en un cordón fibroso denominado uraco, el cual, en la etapa adulta, va a pasar a ser el ligamento umbilical medio. Una vez que se han formado los riñones, estos se ubican a nivel de la cloaca, por lo que deberán ascender hasta colocarse debajo de las glándulas suprarrenales. Esta elongación del conducto metanéfrico va a formar a los uréteres. Al ascender, la irrigación de los riñones se irá modificando y estos deberán rotar 90 grados, de modo que los uréteres y la pelvis renal queden hacia el medio. El seno urogenital, donde desembocan los uréteres, es el sitio que va a dar origen a la vejiga y a la uretra. El trígono es un músculo de la vejiga que proviene de los uréteres y que evita que estos puedan colapsar. Las glándulas suprarrenales provienen del mesodermo de las crestas urogenitales, que se condensan y que formarán sus diferentes capas. En cambio, la médula estará formada por células provenientes de las crestas neurales, razón por la cual son capaces de producir neurotransmisores. Veamos cómo se desarrolla el sistema genital. Todo comienza con la formación de células germinales en el saco vitelino, que migran por el alantoides hasta las crestas urogenitales para formar las gónadas. El conducto mesonéfrico o conducto de Wolff será aquel que forme a los conductos deferentes y al epidídimo, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, el conducto paramesonéfrico o de Müller será aquel que forme a las trompas de falopio. La fase indiferenciada es una etapa en la cual el embrión ya tiene su sexo cromosómico, sin embargo, aún no existe mayor diferencia entre hombres y mujeres. El gen SRY es un gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma que produce factor determinante testicular, lo cual va a permitir la producción de testosterona para que comience el desarrollo genital masculino a partir de la semana 7. Las mujeres, al no contar con este gen, sus genitales se desarrollarán automáticamente por default hasta la semana 12. Veamos cómo se forman los genitales masculinos. Una vez que hay testosterona, las células germinales comienzan a condensarse y a formar túbulos seminíferos, que se van a enrollar y a confluir en la retetestis para formar al testículo. El testículo va a contar con dos tipos de células: las células de Sertoli, que van a funcionar como sostén, y las células de Leydig. Estas serán quienes llevarán a cabo la producción de testosterona y de factor inhibidor mulleriano, el cual va a inducir a que desaparezca el conducto paramesonéfrico o de Müller. Los espermatozoides deben tener una temperatura 0.5 grados centígrados menor a la corporal, por lo que deben descender hasta salir de la cavidad abdominal. Este descenso se lleva a cabo a través de la formación de un tendón denominado gobernáculo, el cual es proveniente del mesenterio dorsal y que va a cortarse para jalar a los testículos hacia abajo con ayuda de la presión intraabdominal generada por el crecimiento de los órganos abdominales.
El proceso vaginal es una bolsa que permitirá abrir el espacio inguinal para que ésta pueda descender, junto con los testículos, hasta la bolsa escrotal. Posteriormente, este proceso vaginal debe obliterarse. En el caso de las mujeres, existe una ausencia del gen SRY, por lo que no hay producción de testosterona, y por ende, el mesonefros termina por desaparecer, y los conductos paramesonéfricos permanecen, y formarán a las trompas de falopio, las cuales se van a fusionar con el seno urogenital para la formación del útero, por lo que los 2 tercios distales de la vagina provienen del seno urogenital y el tercio proximal de los conductos paramesonéfricos. En este momento surgirá un tabique útero-vaginal, el cual va a separar el primordio útero-vaginal de la vejiga y el ectodermo de superficie va a penetrar para formar el agujero de la uretra y de la vagina. El himen no es más que la persistencia de esta membrana. Veamos cómo se forman los genitales externos para ambos sexos. En la fase indiferenciada, tanto hombres como mujeres cuentan con 3 estructuras: un gobernáculo genital, pliegues urogenitales y tumefacciones labioscrotales. En los hombres, el tubérculo genital va a crecer para formar el glande, donde el ectodermo va a penetrar para formar el meato urinario, y el prepucio. Los pliegues urogenitales se elongan y cierran en la línea media, formando el cuerpo del pene y manteniendo por dentro a la uretra peneana. Y finalmente, las tumefacciones labioscrotales se unirán en la línea media para la formación de la bolsa escrotal. Por otro lado, en las mujeres, el tubérculo genital se deberá achicar para formar al clítoris, al igual que los pliegues urogenitales, quienes van a formar los labios menores, y las tumefacciones labioscrotales a los labios mayores. Veamos algunas de las malformaciones urogenitales. El riñón en herradura es una afección en la cual los riñones no suben, no rotan y se fusionan en el centro, por lo que los uréteres se encontrarán hacia adelante y podrán estar obstruidos. Esta malformación puede pasar desapercibida de no ser porque la obstrucción de los uréteres sea muy severa y exista una litiasis renal que cause dolor y sangrado. El tratamiento para esta afección se debe llevar a cabo mediante la colocación de un catéter en doble J que elimine la obstrucción ureteral. El doble sistema colector se debe a la presencia de 2 conductos metanéfricos en un mismo riñón, es decir, doble uréter. Si estos presentan hidronefrosis, es decir, que están estrechos, se debe realizar una ureteroplastía. El riñón poliquístico es una enfermedad en la cual los glomérulos se encuentran mal formados y tienen una cápsula de Bowman gigante, lo que los vuelve inservibles. En caso de ser unilateral, se debe realizar una resección quirúrgica del riñón y si es bilateral, es necesario realizar un trasplante. La fístula o persistencia del uraco es una afección en la cual el alantoides no se oblitera y queda abierto, por lo que puede llegar a salir orina a través del cordón umbilical. En caso de que salga materia fecal, entonces el conducto onfalomesentérico es quien quedó abierto. La hipospadias es una patología en la cual los pliegues urogenitales no se cierran correctamente, por lo que se requiere de una cirugía reconstructiva. Hidrocele comunicante es una afección en la cual el proceso vaginal no se vuelve a cerrar y que la túnica vaginal no se oblitera. Se le considera no comunicante cuando sí logró cerrarse el proceso vaginal. En estos casos, solo es cuestión de meses para que el líquido se absorba de forma natural. Por otro lado, tenemos a la criptorquidia. Esta es una enfermedad en la cual los testículos no descienden y permanecen dentro de la cavidad abdominal. Es más frecuente en prematuros y en bebés con gastrosquisis u onfalocele, debido a la presión intraabdominal. Si los testículos aún no descienden después de los 6 meses, es necesario realizar una orquidopexia, es decir, cirugía de acortamiento del gobernáculo. Si pasados los 2 años continúan sin descender, estos deben ser retirados quirúrgicamente para evitar que puedan malignizarse. El defecto de fusión de conductos paramesonéfricos se puede expresar de múltiples formas y puede presentar diversos problemas de fertilidad. El trastorno de la diferenciación celular, mejor conocido como hermafroditismo, también puede presentarse de múltiples formas y se debe realizar una cirugía reconstructiva específica para cada caso.